¿qué les parece si comenzamos nuestra reunión de hoy? Hoy hay una IA versus IE, ¿sí? No es que son equipos de fútbol ni que tengan alguna situación complicada, sino que me puse a investigar un poquito, ¿sí? Y estamos hablando de esto que está ocurriendo ahora mucho, que es la inteligencia artificial. Hablamos de un montón de cosas de tecnología. Ayer escuchaba programas y me puse a buscar y a sondear un poco de cosas, ¿no? Sobre todo esto que se viene, se habla de que lo que sería la IA en este tiempo va a ser como cuando por primera vez se puso a funcionar el Internet, que le cambió la vida a todas las personas, le cambió la forma de ser, le cambió la manera de comunicarse, y fueron avanzando en la tecnología hasta que hoy casi todo funciona con Internet. No hay un teléfono que no tenga Internet. Antes teníamos famosos teléfonos analógicos, aquel Nokia 1100 que no habrá pasado por su mano, o por lo menos haber visto que alguien tenía un teléfono de esa calidad, que eran eternos, pero que era una tecnología vieja, para que su momento era avanzada, pero hoy es una tecnología vieja. Y la inteligencia artificial tiene algunas cosas. Vamos a empezar con una preocupación, una charla entre dos personas, ¿no? Y dice, ¿te preocupas por el avance de la inteligencia artificial? Pregunta el primero que está sentado. Y el otro le responde y le dice, no me preocupa. No, me preocupa más, dice, el retroceso de la inteligencia natural. Claro, no sé si ustedes se han dado cuenta que para comprar algo o para entrar a un lugar, siempre te dice, certifique que no sea un robot. ¿No les dice así? Que haga clic aquí si no es un robot. Nos está diciendo la máquina a nosotros si no somos un robot. Y bueno, un poco la charla ahí para empezar, ¿no? De dos personas preocupadas porque una cosa está avanzando a pasos agigantados y para otra es como decir, no, me preocupa más el poco uso que hace la gente de su propia mentalidad, de su propia inteligencia. Algún dato para tener en cuenta, la inteligencia artificial, qué lástima no tener la pantalla de fondo, porque se ve bastante feo con la de fondo. La inteligencia artificial, IA, es un campo de la informática. Dice que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Como dice el aprendizaje, la toma de decisiones, la resolución de problemas. La IA, la inteligencia artificial, dice, utiliza técnicas como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora para simular la inteligencia humana en máquinas, en sistemas. La IA está siendo utilizada en una variedad de industrias, incluyendo la atención médica, la banca, la manufactura, las robóticas, entre otras. Hasta hace poco, hace unas semanas atrás, la Unión Europea fue la única que empezó a legislar sobre la inteligencia artificial, sobre cómo esto está ya avanzando en Europa, no estamos hablando acá en Argentina, ¿no? Ayer hablaba un especialista y decía que la diferencia que tienen otros países es que cuando hay una empresa que como Google, que se dedica a hacer tecnología, cercano a ellos están las universidades. Entonces, ¿qué hace? Cuando una vez sale una tecnología nueva, se la comparten a las universidades para que las universidades ya comiencen a enseñar lo nuevo que va a venir. Obviamente que nosotros acá en Argentina estamos a años luz. Nuestras universidades más renombradas, como la UBA, no tienen ninguna posibilidad y no está asociada a ninguna empresa de tecnología de avanzada. O sea que nunca llega lo que nosotros estamos viendo que en otros lados es ya algo que se está haciendo normal. Dice a continuación de inteligencia artificial el uso cotidiano. No sé si van a ver acá, teléfono, una aspiradora robot, un auto y un montón de cosas. Dice, bueno, el uso cotidiano y potencial. Los ejemplos sobre la aplicación actuales de la IA, las posibilidades que ofrece. Se utilizan los teléfonos, en las PC. No sé si ustedes se han dado cuenta que ahora salió el último celular S24 de Samsung, que ya viene con IA adentro, ¿sí? Inteligencia artificial. Es uno de los últimos teléfonos que ya viene con la IA incorporada. Se usan los aire acondicionados inteligentes. En el Internet, todas las cosas que tengan, Internet, ahí dice aspiradoras, frigoríficos, relojes, etcétera, conectados a Internet. Los autos. Hay autos que estaban en Wi-Fi. Hasta hace un poquito atrás veíamos una película donde se hackeaban los autos para poder manejarlos. ¿Sí? Autos con Wi-Fi. Después tenemos las compras, las publicidades, la agricultura, dice acá la inteligencia, bueno, no llego a leer ahí, robots, ¿sí? Que manejan todo lo que es la parte de robótica, la última que la utilizan en fábrica, la ciberseguridad, la lucha contra la desinformación,
todos los motores de búsqueda hoy están siendo procesados por la IA. ¿Sí? Esas cosas que nosotros antes decíamos Google, solo Google buscamos algo, bueno, ya está siendo utilizado. Y también los que son los procesos y productos de venta. ¿Sí? Todo lo que nosotros estamos viendo hoy va a ser masificado, va a ser controlado por alguien, va a ser lo que va a dirigir la mentalidad del ser humano y todas las posibilidades que tiene. Porque encima la IA trabaja con lo que a vos te gusta. ¿Sí? Por eso cuando nosotros hablamos de algo y hay un teléfono cercano, qué sé yo, estamos hablando de un viaje que queremos hacer, ponele, no sé, vamos a decir Guazú, vamos a decir un lugar conocido, el mismo teléfono después cuando vos abres y los primeros lugares que te busca o que te muestra, son cuestiones que vos ya estuviste hablando, porque está todo unido, aunque a nosotros nos parezca que es algo que, bueno, ya lo veníamos viendo, lo veníamos sabiendo, la tecnología está unida y está haciendo que nosotros hoy seamos productos de esa tecnología, nos llevan hacia donde ellos quieren. Incluso dice que se puede hasta formar opiniones con respecto a, ¿cómo se llama esto? A los que se postulan para una candidatura. Se dice que hace un tiempo atrás Trump había ganado de esa manera su candidatura a través de las redes sociales, de la publicidad que se hacía hablando a favor de él. ¿Sí? Entonces, nos tenemos que dar cuenta que esto está avanzando y muchísimo. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos también esa función de Dios que quieren que sea la inteligencia, que esté metido en todos lados, que te esté dando la mejor información, que te esté dando las mejores cosas para que vos tomes decisiones. Incluso se hacen trabajos prácticos, ¿sí? Esto es trucharlo, pero incluso se puede hacer trabajos prácticos con la IA. Vos le decís qué tema querés hablar, vos le decís, mira, necesito tener, no sé, un parcial de, vamos a poner alguna cosa de química, necesito hacer un trabajo práctico, vos le decís las cosas que quiere que tenga a la IA, a la inteligencia artificial, la inteligencia artificial te dice cuántas vos querés y te hace todo un trabajo. ¿Sí? Vos no tenés que pensar nada, por eso estamos hablando de que esto que está avanzando, esto que para nosotros es algo nuevo, que está llegando a la Argentina y que está siendo ahora masificado en otro lado, tenemos que darnos cuenta que nos está llevando a no pensar, a que realmente alguien piense por nosotros, alguien haga las cosas por nosotros y alguien nos ofrezca las mejores opciones que tal vez nosotros no nos podíamos dar cuenta o poder hacer. Incluso el otro día leía que se puede preguntarle a la IA en qué se puede invertir en la Argentina y te va a dar las mejores cosas para que vos puedas invertir el dinero. O sea, estamos hablando que está todo ya manejado por algo que es intangible, pero que cumple la función de Dios. Vos le preguntabas antes a nosotros, en la época de nosotros, alguna palabra y caminábamos al diccionario, buscábamos, tratábamos de ver. Era el mejor aquel que tenía una enciclopedia, esas grandes, gordotas, así en su casa, porque tenía toda la información de lo que iban a buscar. Hoy los chicos no van a ninguna enciclopedia. Hoy los chicos mismos te dicen googlealo. Entonces los mismos chicos te dicen, ¿por qué Google? Porque todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escucha, todo lo entiende. Es la función de Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos que Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Cuando hablamos de Dios, en cualquiera de sus facetas, todopoderoso o cualquiera de las otras, estamos hablando que Dios es el único que la tiene. Bueno, la IA viene a cumplir esa función de no pensar, esa función de dejar que nosotros pensamos por vos. Y saben que Dios no nos creó hacia nosotros. En el momento que Dios crea a Adán y Eva, ustedes se acuerdan que los puso y le dio un trabajo. Pongan el nombre a todas las cosas que ustedes tienen en este lugar. Se tenían que poner a pensar. Se tenían que ponerse entre los dos a ver qué nombre le iban a poner a lo que nosotros llamamos león. A qué nombre le iban a poner las cosas que nosotros vemos que sea un cordero. A todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, se tenían que poner a pensar, porque Dios nos dio la facultad de pensar. Ahora, entró el pecado, nuestra mentalidad se corrompió, nuestra relación con Dios se corrompió y perdíamos lo que teníamos al principio, estar conectados con Dios. Estar conectados con Dios. Estar al 100% con Él. Que haya un ida y vuelta. ¿Viste cuando vos te conectás al WhatsApp? A veces querés hablar con alguien y miras arriba y te dice, ¿en línea o no está en línea? A veces te querés conectar con alguna persona, no sé otra de las redes, dígame en otra de las redes, en Facebook, nunca me di cuenta, pero hay gente que se da cuenta cuando está la otra persona conectada en Facebook, ¿sí? Porque te lo dicen las redes. Ahora, conectados con Dios es algo que nosotros debemos empezar a valorar. ¿Y cómo hacemos? Vamos con la Biblia, Colosenses capítulo 1, versículo 3. ¿Sí? Hay varios aspectos y vamos a ver uno nomás, los otros me quedaban en el tintero, me emocioné tanto que dije, vamos a dejar acá nomás. Colosenses capítulo 1 y versículo 3.
Invito a que abras tu Biblia, ahí en Colosenses. Hoy no puse ningún versículo, solamente puse frases de los versículos en los cuales vamos a estar prestando la atención. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Dice así, para empezar este tema de volver a estar conectados con Dios. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os será guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por las palabras verdaderas del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como ha llegado a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día en que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Hasta ahí nomás. ¿Qué es lo que nos dice el primer versículo? Siempre, todas las veces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Dar gracias por los hermanos. Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, una iglesia que estaba luchando con falsas enseñanzas. Y lo primero que dice en el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. ¿Das gracias a Dios por tu hermano? Recién decía Iris, yo doy gracias a Dios por mis hijos, porque los tengo, porque hay otras familias que no tienen sus hijos. Pero vos le das gracias a Dios por tu hermano, así como es. Pablo está diciendo, yo oro y doy gracias a Dios por aquellos que están justamente en esta situación, ¿no? Vamos a ver lo que dice más adelante. En todo momento, dice, ¿qué oyó Pablo de ellos? Bueno, ahí lo dice en el versículo 4. Hay que tener una cosita de referencia. Pablo nunca había visitado la iglesia de Colosas, ni siquiera la había fundado él. Quien fundó la iglesia, está en el versículo 7 que no leímos, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. De ellos habían conocido el Evangelio, pero Pablo no estaba allí. Entonces, ¿qué Pablo recibió de la iglesia de Colosas? Escuchó tres cosas. La primera de ellas que estaba ahí, fe. Versículo 4. ¿Por qué he oído de vuestra fe? Todo el camino de Dios comienza con fe. Porque sin fe, dice Hebreos capítulo 11, es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que crea, que el que se acerca a Dios, crea que está presente, que es un Dios real, fe. La primera de las cosas que tenemos que entender, capítulo 1 y versículo 4 de Colosenses, es fe. Pablo había escuchado la fe de la iglesia de Colosas. No solamente había escuchado de la fe de ellos, sino había escuchado del amor de Dios. Y dice ahí en el mismo pasaje, dice, y el amor que tenéis a todos los santos. Wow, ¿a quién no le gusta tener una iglesia así? ¿A quién no le gusta tener gente que realmente se amen, que realmente se puedan aconsejar? En el amor siempre tiene que haber confrontación. Si hay amor, hay confrontación. ¿Cómo te lo pongo un ejemplo? Vamos a hacerlo fácil. Si vos ves que tu hijo está haciendo algo que no debe hacer, no lo sentás y le hablas y le decís, te estás equivocando en lo que estás haciendo si es grande. Pero si es chico, también le decís las cosas que están mal, o no. ¿Eso significa que lo amás menos o que lo amás más? ¿Qué significa eso? Más. Lo amás más. Porque si no amaras a tu hijo, no le dirías nada. El Señor mismo decía que Él al que castiga es porque lo ama. Y ahí no está hablando de un castigo de una vara, de un azote, de un látigo, o en la época de nosotros un ojotazo, o un cintazo, ¿sí? Que casi muchos de los que estamos acá hemos pasado por eso, ¿sí? De ese tipo de corrección, sino el que vuelve a poner del camino lo que se salió. Entonces cuando hablamos de una iglesia que ama, es porque la iglesia justamente no es una cuestión de buenos afectos. Ay, nos sentimos todos amorosos porque estamos todos juntos todo el día. Eso no es amor. El amor se ve cuando vos estás en las buenas y cuando vos estás en las malas, y que cuando alguien te viene y te dice algo para corregir tu vida y que vos puedas entender que estás en el mal camino, puedas decir, qué bueno que alguien viene y me dice algo. Qué bueno que alguien me dice, che, estás haciendo mal las cosas. Qué bueno que alguien nos pueda manifestar el amor confrontándome. Vuelvo a decir, el amor es una manifestación de una decisión de amar a la otra persona. ¿Cómo es? Y mira lo que dice acá, no solo que tenían fe, no solo que tenían amor, sino que tenían esperanza. Y hablábamos ahí justo en el versículo 5, dice,
a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por las palabras del verdadero Evangelio. ¿Quiénes de nosotros no estamos deseosos de que el Señor no venga? Es nuestra esperanza. Que en algún momento cerremos nuestros ojos y nos encontremos con nuestro Salvador. Que en algún momento cerremos nuestros ojos y podamos ver todo lo que vislumbra el capítulo 2 en adelante del libro, no, capítulo 3, en adelante del libro Apocalipsis, cuando habla de la adoración celestial, toda la iglesia y todos los ancianos se arrodillan delante de Dios y dicen: Santo, Santo, Santo. ¿Quién es digno? Él es el único digno. No sé si a vos te motiva esas palabras, pero en cada uno de nosotros debería generar dos cosas. Por un lado, esperanza, pero en otro lado, conciencia. Conciencia de que no puedo vivir así nomás. Conciencia de que no puedo dejar de pasar oportunidades. Todos los días hablamos de que queremos compartir el mensaje a alguien. Y la única forma de compartir el mensaje a alguien es que nosotros estemos conectados con Dios. Porque si vos estás conectado con Dios, Dios te va a llevar a esa persona. Aunque se te pinche la rueda, y vos decís: ¿por qué se me pinchó la rueda? Pero el que viene al lado tuyo o el que está al lado tuyo necesita escuchar, aún en ese momento de dificultad tuyo, que necesita justamente escuchar a Dios. Todos necesitan escuchar de Dios. En algún momento tenemos que hablar y todas son una oportunidad. Entonces, ¿qué oyó Pablo? Que había fe, amor y esperanza. Lo que estaban experimentando era la influencia del versículo 7 de Epafras. ¿Qué dice el versículo 7? Nuestro consiervo armado, que es un fiel ministro de Cristo. Y dice el versículo 7 cuando comienza: ¿cómo habéis aprendido? Y sabéis que la palabra ahí, aprendido, tiene que ver con recibir enseñanza. Y sabéis que, esto es algo muy importante. Esto es lo que decíamos el domingo. Si una persona tiene un viñedo, escucha bien, si una persona tiene un viñedo y llama a sus empleados y le dice: ¿qué querés que hagamos para que pongamos a funcionar el viñedo? Y el jefe del lugar, el dueño de la obra, dice: no hagan nada porque con el tiempo va a salir. ¿Sabes lo que va a salir dentro de un año? Lluvia y calma. Y va a ser imposible estar en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que Epafras había influenciado en la iglesia. Había influenciado en la formación de la vida de las personas. Nosotros somos influenciadores de nuestro alrededor, de nuestros hijos en primer lugar, de nuestro cónyuge, de la gente que está a nuestro alrededor. Estamos influenciando. Nada va a suceder si nosotros queremos que la iglesia crezca. No puede haber una persona que hable de Cristo. Todos tenemos que estar hablando de Cristo. Si queremos que la iglesia crezca, tenemos que crecer también primero nosotros. Para tener herramientas que compartir el Evangelio. ¿Cómo compartir el Evangelio? Ya nos había dicho estos 2 domingos atrás, eran ejemplos que nos puso de cómo llegar a las personas. Entonces, si queremos que algo suceda, tenemos que ser intencionales. No lo podemos dejar al azar. No podemos decir: hoy voy a salir al trabajo y llego a la escuela y no sé qué voy a darle a los chicos. Voy a ver, algo se me va a ocurrir que le pueda dar. Imagínate si todas las clases fueran así. A fin de año, ¿qué aprenden los chicos? Nada. Porque todos los días están inventando algo nuevo, sacando algo de la galera, haciendo en el momento, o en el mejor de los casos. En otros de los casos se ponen a jugar las cartas, hacer otras cosas. Pero si hay una intención, hay un propósito, hay un plan. Y así era Epafras. Y no había dejado pasar la oportunidad. Entonces, para estar conectados con Dios, como dijimos recién, la iglesia tenía un testimonio: fe, amor y esperanza. ¿Y qué pasa si no veo esto? ¿Qué pasa si no veo fe, amor y esperanza? ¿Saben? Hay un ejemplo que me llamó la atención, que hoy lo estuvimos compartiendo un ratito. Lucas capítulo 22. Acompáñenme a ese lugar. ¿Qué pasa si no veo fe, amor y esperanza? Está muerta la iglesia. No, te digo, hay un pasaje que me encantó, hoy lo estuvimos compartiendo ahí, capítulo 22, es en el momento de que Dios le habla a Pedro, ¿sí? Y Pedro, con toda su seguridad, decía: Señor, no te voy a abandonar nunca, yo voy a morir con vos, yo voy a estar con vos, nunca te voy a defraudar, nunca voy a bajar los brazos. Entonces, ese capítulo 22, versículo 31 en adelante, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte.
Y tú, una vez vuelto, o sea, una vez que pases el proceso del zarandeo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sabes lo que está diciendo acá? Que muchas veces lo que Satanás trata de quitarnos a nosotros es la fe en Dios, la confianza en nuestro Dios. Y saben que si no hay fe, no hay amor. Y si no hay amor, no hay esperanza. Por eso en el pasaje que leímos recién, había una escalerita: fe, amor y esperanza. Si no hay fe, no puede haber amor. Y si no hay amor, tampoco hay esperanza. Y la palabra que utiliza ahí, luchando por la fe, puse yo, faltes. Vieron que le dice Pedro, a Dios le dice, pero yo he orado para que tu fe no falte. La palabra que tiene ahí significa, bueno, César no es vos, pero cesar o morir. O sea, que la fe se vaya sofocando, se vaya apagando. Satanás hace esas cosas, Y a veces lo hace con uno, y a veces lo hace con dos, y a veces lo hace con tres. A veces aprovecha porque es algo contagioso el realmente aprender a entender cómo Satanás ataca a la gente. Hay una cosa que se contagia: el pesimismo. Es como la gripe, se contagia de uno a uno. Y si uno ya lo ve mal, el otro lo ve mal. Otra cosa que se contagia es el miedo. ¿Ustedes se acuerdan cuando tenían que pelear a Israel? Y Gedeón, creo que era, que en una de las facetas que le dijo, hay mucha gente todavía con vos, le dijo, aquel que tenga miedo, ¿se acuerdan? El primer grupo que se tenía que ir, aquel que tenga miedo, dice, vuelvas a su casa. Y se fue un montón de gente. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué los sacó de la guerra? Porque sabía que si se quedaban, el miedo de ellos lo iba a contagiar a nosotros. ¿Te das cuenta? Así trabaja Satanás. Por eso el Señor, en más de una oportunidad y más de 365 veces en la Biblia, no tengas miedo. Alguien dijo, una para cada día. No tengas miedo. Seguimos más adelante. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Volvamos al lugar donde estábamos. Recién decíamos orar y dar gracias por nuestros hermanos. Pero la segunda de las oraciones que encontramos, o la continuidad de la oración, versículo 9 dice, por la cual también nosotros desde el día en que hemos oído, no cesamos de orar por vosotros, por vosotros, y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, y ahí aparece, e inteligencia espiritual. Y sabe que cuando habla de no cesamos de orar, ahí habla sin pausa, sin parar. Y esto no significa que estamos las 24 horas orando por un hermano, ¿sí? Sino que en cada oportunidad de oración tenés presente a tu hermano. Es como cuando te toca tomar un examen, ¿no? Oramos antes, Señor, ayúdame para hacer el examen, y voy a pasar el examen con el profesor, el maestro, y antes de entrar yo, Señor, ayúdame. Y mientras estás haciendo el examen, vos le decís, Señor, ayúdame a completar como corresponde. Y cuando terminó eso, Señor, que sea tu voluntad, le entrego el examen que hice. O sea, estás orando antes, durante y después del examen. Ese es el correlato de lo que está diciendo acá. Orar sin cesar significa tener una continuidad de oración por alguien. La pregunta es, ¿cuántas veces te oras por tu hermano? Ahí es en todo tiempo, en todo momento. Eso es lo teórico. ¿Y lo práctico? ¿Y lo práctico? Miren qué importante. Yo recién decía ahí, oremos porque nos empezamos a juntar como líderes cada 15 días los lunes. ¿Vos orás por los líderes? Que tomen decisiones sabias. Orar para que no seamos tentados. Ustedes saben que la caída de un líder para una iglesia es muy fuerte. Por eso cuando nosotros le pedimos oración, no es porque nosotros nos creemos como que somos los capos y los que sabemos un montón de cosas, sino porque necesitamos estar cubiertos por la comunión que tenemos, pero por la oración que tenemos uno por otro. Y si no estás orando por tus líderes, empezá a orar hoy, porque necesitamos la oración de ustedes. Pero si no estás orando por algún hermano y solamente en tu lista de oración está todos tus problemas, todos tus conflictos, acordate que hay un mundo a tu alrededor. Por algo somos el cuerpo de Cristo, y cuando un miembro se duele,
¿qué hace el resto? Se duele también con él. ¿O acaso a vos te pisás un pie o te cae un martillo en el dedo y vos saltás como si nada? Y decís, nada, no pasa nada. El cuerpo se siente. El cuerpo se siente. Entonces, la oración constante por mis hermanos. ¿Qué cosa estaba pidiendo acá? Bueno, oremos por el avance de nuestros hermanos. Acá dice Pablo, mira lo que dice. Dice, por el cual también nosotros del momento que lo hemos oído, otra vez habla de que no estuvo presente, sino que oyó lo que era la iglesia de Colosa, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea que no solamente tenés que estar orando por las necesidades que tiene tu hermano, agradecer porque tu hermano está al lado tuyo y Dios lo trajo para que caminen junto el camino de Dios, sino tenés que orar para su avance espiritual. Avance espiritual. Porque no dice el capítulo 4 de Efesios, para que todos lleguemos a la estatura y la plenitud de Cristo. Todos nos tenemos que parecer más a Cristo. No algunos, todos nos tenemos que parecer más a Cristo. Entonces es un desafío orar porque mi hermano tenga un avance espiritual. ¿Qué certeza? A ver, certeza de lo que Dios quiere. Ese es el punto que estamos viendo. Dice ahí sí lo busqué, Romanos capítulo 2 y versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El avance espiritual tiene que ver, ¿sabes con qué? Con que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere. Y la pregunta es, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué quiere que haga Dios a través de Mario? ¿Qué quiere Dios que yo haga si me llamo César, si me llamo Jorge, si me llamo, no sé, Lolo, si me llamo, no sé, poné tu nombre? ¿Le preguntaste alguna vez Dios qué quiere Dios que yo haga? Rara vez le preguntamos esto al Señor. Y sabes que hay un ejemplo que lo vimos en estos días. Hechos capítulo 9. Seguro que ya sabes de quién estoy hablando, ¿no? Hechos capítulo 9. ¿La conversión de quién? De Saulo. ¿Sí? Hechos capítulo 9, versículos 5 y 6. Esto está fresquito, porque lo venimos viendo en las mañanas. Está fresquito. Y dice capítulo 9, versículos 5 y 6. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué? ¿Puede ser la pregunta? ¿La leemos todos juntos bien fuerte? 1, 2, 3. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Te estás dando cuenta de lo que está preguntando Pablo acá? Pablo le está diciendo al Señor, Señor, me acabo de encontrar con vos, acabo de entender que vos eres el único Dios verdadero, que realmente moriste y resucitaste. Ahora, ¿qué quieres que yo haga? Vieron que es muy difícil que le preguntemos a Dios qué quieres que yo haga. Siempre le decimos, Señor, yo quiero que vos hagas. Quiero tener esto, quiero esto para mi familia, quiero esto para mis hijos, quiero esto para el futuro, quiero esto para fin de año, quiero aquello para dentro de 2 meses. Y siempre estamos hablando de las cosas que yo quiero. Pero nunca le decimos al Señor qué queremos. La clave de nuestra vida es preguntarle a Dios qué vos querés que yo haga. Porque la tarea que vos hagas va a ser de bendición para la iglesia. Y va a ser de bendición para tu familia. Y va a ser de bendición para las personas que te rodean. Y vas a ser de bendición para un mundo que está caído y oscuro allá afuera. Pero le tenés que preguntar a Dios, ¿qué querés que yo haga, Señor? Orar por el avance de nuestro hermano. ¿Cómo se puede saber la voluntad de Dios? Primero fijémonos las 3 cosas que le pasó a Pablo. Capítulo 9, versículo 4. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, 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 ¿por qué me persigue? Las 3 cosas que puse acá. La primera, si querés conocer cuál es la voluntad de Dios, primero tenés que estar postrado en tierra.
Bueno, me tiro acá. Señor, ¿sabés que no está hablando de eso? Algunos hablan de que iba en un caballo. La Biblia no dice que iba en un caballo. Pero ¿saben qué? Sí es verdad que él tuvo que caer postrado. Y eso nos habla de que para entender la voluntad de Dios, yo tengo que ir con la predisposición de escuchar a Dios y de reconocer quién es. Porque antes de que él dijera qué quieres que yo haga, ¿qué dijo él? ¿Quién? ¿Qué dice el capítulo ahí, versículo 5? ¿Quién eres? Señor. Si vos sabés quién es el Rey del universo, ¿por qué luchamos con él? Si vos sabés que él tiene un propósito para tu vida, ¿por qué postergamos decisiones en nuestra vida? Primero tenemos que estar postrados. Segundo, rendidos. Ya cuando una persona está en el piso, ¿vieron el pugilista cuando pelea? Y le pegó un tortazo al otro y el otro cae en el piso, ¿viste? Todo desparramado ahí. Y viene el árbitro, ¿y qué hace? Te vas a una esquina neutral. ¿Y qué hace? ¿Lo separan para qué? Porque no le puede seguir pegando. Ya está rendido, está knockout. No hay forma de que se pueda parar y volver a luchar, ya está ahí en el piso. Esa es la condición de rendido. Que ante el Señor vos ya no luchás. Por eso él le dice, postrado en tierra, Señor, ¿qué querés que yo haga? Ya no hay forma de luchar. Ya te ganó con la cruz. Ya puso amor en tu vida. Para que nosotros rendidos podamos hacer esto, solo entre nosotros dos. El ejemplo de Moisés y Hannah. Mira, solo entre los dos. Ejemplo de Moisés en Marián. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios lo llamó a Moisés? ¿Dónde estaba Moisés? Estaba solo. Allá en el suelo, cuidando a qué? La oveja. Estaba tranquilito, cuidando a que uno se escapó y tuvo un encuentro con Dios. Ahora vos fijate, las personas que estaban alrededor de Pablo, ¿vieron al Señor Jesús? No, solo escucharon una voz. Pero ¿quién tenía esa relación con el Señor? Pablo. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, primero tengo que estar postrado, segundo rendido, pero solo es una cuestión de nosotros dos. ¿Por qué? Porque después Dios utiliza a Ananías y le dice, instrumento escogido para que sepa cuánto va a padecer por mi nombre. Y ese lo tiene que decir ¿a quién? A Pablo. Pero es una cuestión de ustedes dos. Si Dios te va a mostrar algo y te va a revelar algo, va a ser en intimidad. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos revelará, dice, su pacto. Te lo va a decir a vos. Te lo va a decir a vos, pero tenés que estar dispuesto a no luchar contra él. Y para ir terminando, hay una frase que encontré de David Wilkerson, que dice, no es por falta de tiempo que no oramos, es por falta de deseo. Hacemos tiempo para todo lo que verdaderamente nos interesa. Y a veces cuando oramos pensamos que no hacemos nada. Si me leo dos libros de la Biblia, hice mucho. Pero si tengo que orar 15 minutos, no es nada. No es nada. Y es al revés. Es al revés. Necesitamos orar con el Señor y tener ese deseo. Deseo de orar por el Señor, deseo de hablar con el Señor, deseo de aprender el Señor. Entonces, para llegar a tener una inteligencia realmente espiritual, después vamos a ver la otra parte, ¿no? Para llegar a tener una inteligencia espiritual, pasar tiempo con el Señor y empezar a orar. Agradeciendo por tus hermanos. En primer lugar. Segunda de las cosas, orando para que todos podamos avanzar en el conocimiento del Señor. No es de algunos el conocimiento, es de todos. Pero si querés que Dios te revele su voluntad, recuerda estas tres cosas. Humillarte, no te resistas, y la tercera de las cosas que vimos ahí, el último que decía. ¿Qué? Solo los dos, en comunión íntima con el Señor. Te invito a que realmente puedas conectarte con este Dios. ¿Sí? No dejes que te apabulle todo lo que están diciendo alrededor de la inteligencia artificial, que nos va a manejar, que nos va a hacer las cosas. Si tenemos el entendimiento de Dios y tenemos la sabiduría de Dios, vamos a poder tomar nuestras propias decisiones en la voluntad de Dios. Vamos a orar y a terminar en esta noche. Padre, te damos gracias por este día.
Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque a veces no nos damos cuenta del privilegio que tenemos de orar, el privilegio que tenemos de caminar contigo, el privilegio del Señor de que el Señor Jesús, aquel que vino a marcar la diferencia, por su obediencia, nosotros hemos tomado de la bendición que Él tenía para nosotros. Padre, te damos gracias porque Él murió en la cruz, pero su ejemplo siempre fue salir a orar, salir a estar siempre conectado contigo. Ayudarnos a nosotros, en nuestro diario vivir, que para nosotros no sea la oración, bueno, un recurso escaso, un recurso pequeño, sino darnos cuenta, Señor, que tenemos un recurso tremendamente poderoso y tremendamente de bendición, que es cuando nosotros nos postramos y hablamos contigo. Queremos aprender a orar, Señor. Enséñanos a orar. Y dejamos este tiempo en tus manos. Cambia nuestra mente, nuestro corazón. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.